Quiero compartirte una palabra en esta mañana que de alguna forma viene un poco relacionada con todo lo que hemos ido hablando en estas 2 últimas semanas, más o menos, en relación a nuestra vida. No sé si recordarás, pues hace 2 semanas, mi esposa estuvo predicando, yo estuve predicando la semana pasada, y hablábamos cosas que realmente tienen que ver con nuestro corazón, ¿no? El título hoy de mi predicación es Calibrando el corazón, calibrar tu corazón, ¿vale? No sé si entienden la palabra calibrar, pero es como ajustar, ¿no? A veces yo tengo que calibrar las ruedas de mi coche, tú seguramente, pues, si tienes coche también. Es ajustar, y a veces en nuestra vida hay que hacer cierto ajuste. Y yo quiero empezar con una pregunta que hice la semana pasada y la relaciono ahora con otra pregunta, y es que la semana pasada yo os pregunté: "¿Qué creéis que piensa Dios de vosotros?". No sé si alguno recuerda esa pregunta. La hicimos en relación a Job, porque cuando vemos en el libro de Job que define a Job, hay una serie de características que le define y luego Dios repite esas mismas características. Hombre recto, justo, apartado del mal, en fin, temeroso de Dios. Y esa era la pregunta que yo hacía, ¿no? ¿Qué piensa Dios de ti? Ahora, yo quiero hacerte esta pregunta hoy. ¿Qué piensas tú de ti mismo? Piénsalo ahí un momento. ¿Qué piensas tú de ti mismo? Es importante también que nos hagamos esa pregunta. ¿Qué pienso yo de mí mismo, no? Hay una cosa que se llama la baja autoestima, ¿no? Y creo que en algún momento, pues creo que en general todos hemos podido vivir eso en algún momento, estar con la autoestima baja, ya sea por una cuestión que no llegamos de hacer, o una cuestión física, o una cuestión de que nos comparamos. Podemos pasar por ese proceso de la baja autoestima. Es importante también que cuando, y esto lo digo, no es del mensaje, pero también nosotros no tenemos que vernos a nosotros y decir, bueno, así soy. No, no. Entender también cómo Dios nos ve a nosotros. Porque nuestra identidad está en el Señor. Y en Él podemos encontrar también y ver lo que realmente Dios piensa de nosotros. ¿Vale? Y eso puede ayudar a que mi pensamiento cambie. Ahora, está la baja autoestima y está la estima muy alta. Y esto es algo que hoy quiero compartirte, el hecho de que muchas veces nuestra percepción de nosotros es mucho más alta incluso de lo que nosotros realmente somos. Hay personas que a veces le preguntas algo y te dicen un ejemplo, ¿no? Yo soy súper responsable, y luego en la vida práctica te das cuenta que es un desastre. O sea, él tiene un concepto más alto de lo que realmente es. Soy una persona que estudia un montón, ¿no? Soy muy estudioso y luego la práctica diaria, pues no es tan así. Y de alguna forma nuestra vida se va formando, ¿no? Y hay cosas también que aprendemos de otros y ayudan también a que nosotros, como digo, podamos marcar, formar esa identidad. Y hay cosas, mira, hay cosas que tú ves en otro y quieres imitarlas, porque son cosas buenas. No sé si te ha pasado, yo me imagino que sí. Todos tenemos en algún modelo a alguien que miramos y decimos, oye, me gustaría, pues, no sé, trabajar como él trabaja, estudiar como él estudia, no sé, modelo. Pero también hay modelos que a veces los vemos y decimos, no quiero ser como esa persona. ¿Estoy en lo cierto o no? A todos nos ha pasado. Y yo recuerdo un caso una vez, había 2 jóvenes, esto hace muchos años, que eran hermanos, y yo hablaba con ellos porque había un problema con el hermano mayor. El hermano mayor en ese momento tenía, ponle que tendría, yo qué sé, 19 años, 20 años, y este muchacho, pues, empezó pues, a dejar de venir tanto a la iglesia, empezó a salir de fiesta, empezó a emborracharse, empezó a ser un problema para sus padres, ¿no? Y un día, pues nosotros también, como familia pastoral, pues nos acercamos, hablamos con ellos, todo, en fin, intentando ayudarlo con el muchacho. Y el hijo menor, que yo creo que tendría en ese momento como 12, 13 años, era consciente también de todo lo que estaban viviendo sus padres. Yo recuerdo una conversación con él que le dije, em, digo, ¿tú has visto lo que está pasando con tu hermano? Y él me decía, no, sí, sí, yo lo sé, dice, pero a mí eso no me va a pasar, me decía. Yo no, yo he visto cómo es él, no voy a hacer eso, no voy a hacerle eso a mis padres, yo no voy a. Y entonces como que lo tenía clarísimo, con 12 o 13 años, que él no iba a repetir el modelo de su hermano, que lo veía muy mal, que no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y resulta que con los años,
no solo imitó el modelo de su hermano, sino que hasta lo empeoró. Llegó a darle varios comatílicos, la madre estaba mal, le robaba a la madre. O sea, y esto puede pasar. Lo que tú dices, yo no quiero llegar a eso. Al final puede ser que nos convirtamos en eso. Y no tiene que todo ser tan dramático, obviamente. Yo hay cosas que he visto de mi padre, digo, pero hombre, papá, esto no se hace así. Yo digo, cuando yo sea grande, a lo mejor, cuando yo sea padre, no haré eso, eso y eso. Y ha habido momentos en que me he parado y digo, estoy imitando aquello que dije que no iba a imitar. Y de alguna forma todo esto habla de quién somos nosotros. Y yo quiero hablarte hoy un poco de esa trampa que quizá nosotros tenemos un concepto de nosotros mismos como este joven y pensamos que nunca vamos a hacer algo y al final acabamos cayendo en eso mismo que decíamos que nunca íbamos a hacer. ¿Me sigue hasta aquí? Quiero que vayamos a Romanos capítulo 12, versículo 3. Aquí el apóstol Pablo nos habla algo muy interesante. Porque esto tiene que ver, hermanos, con la honestidad, tiene que ver con entender realmente quién soy yo, con ciertas cosas. Y aquí el apóstol Pablo habla y les dice a la iglesia de Roma, la cual no conoce, pero le dice cosas que son básicas de la vida cristiana, básicas de la vida de la iglesia. Y en Romanos capítulo 12, versículo 3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada, fíjate, dice, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga, que no tenga más alto concepto de sí que el que se debe tener, sino que piense de sí, dice, con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Fíjate que Pablo, que como te digo, no conoce a la iglesia, pero le enseña cosas fundamentales de la vida cristiana. Y aquí, en medio de un contexto que tiene que ver con la unidad, tiene que ver con la labor, el llamado de cada uno, él dice esa frase en el versículo 3, dice, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que se debe tener. Estamos hablando de esa trampa de que a veces sentimos que estamos más arriba de lo que realmente estamos. Y eso es una trampa, como te digo. Pablo le dice esto y yo seguramente creo que Pablo se está basando, cuando escribe esta carta a la iglesia de Romanos, se está basando en la experiencia que tuvo en Corinto. Recordáis seguramente los que habéis leído la carta a los Corintios. Dice que algunos se venían arriba y decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, y otros más espirituales decían, yo soy de Cristo. Y había una pelea porque se sentían más que otros. Tenían un concepto de ellos mucho mayor. Había también temas de dones espirituales. Algunos decían, pues yo hago esto, pues yo hago lo otro. Y al final Pablo, fíjate, está poniendo una base importante sobre esta iglesia en Roma. Les dice que ninguno tenga un concepto más alto de sí mismo, sino dice que piense de sí con, con cordura, con honestidad, con humildad, con claridad. Ahora, ¿qué concepto, hermano, no me contestes, pero qué concepto, vuelvo a lo mismo, tienes tú de ti mismo? Porque podemos caer en el error de tener un concepto más alto de lo que realmente hay en nuestras vidas. Mira, algo curioso es que hay un filósofo que se llama Bertrand Russell y él escribió una frase que te explico ahora. Dice, la intolerancia que se ha extendido por el mundo con la llegada del cristianismo es una de sus características más curiosas. Este hombre lo que dice, de alguna forma, y es un poco crítica, pero también es reflexiva, obviamente, es que muchas veces cuando los cristianos han llegado a ciertos lugares, se han llenado de orgullo, se han llenado de altivez y se han vuelto gente cerrada. Es como, bueno, ¿tú qué me vas a decir a mí si yo sé lo que es correcto? ¿Y cuántos de nosotros, de los que estamos hoy aquí, no hemos dicho alguna vez esta frase? ¿Tú qué me vas a decir a mí si yo ya lo sé? ¿Cuántas veces no hemos quizá infravalorado a otras personas porque pensamos que estamos por encima de ellos? Y estas son las cosas que nosotros tenemos que calibrar nuestro corazón y ver realmente.
cómo estamos caminando, ¿no? Y quiero decirte una cosa, mira, dependiendo de la percepción que yo tenga de mí mismo, esto me puede llevar a la altivez. Y la altivez me va a llevar a cerrar mis oídos. Y el cerrar mis oídos es una progresión, me va a llevar a tener un corazón de piedra. Y tener un corazón de piedra, un corazón endurecido, me va a llevar al pecado. Es una progresión, te la voy a volver a repetir. El definir correctamente o no correctamente la percepción que yo tengo de mí mismo me puede llevar a la altivez. Y la altivez me va a llevar a cerrar mis oídos. Y cerrar mis oídos me va a llevar a un corazón endurecido. Y el corazón endurecido me va a llevar al pecado. Y ahora lo que voy a hacer es explicarte este proceso. ¿De acuerdo? Entonces empezamos hablando de esto. Hay que evaluarse, hay que examinarse, porque podemos caer en el error de la altivez. ¿Qué es la altivez? Fíjate, la altivez tiene que ver con la soberbia, tiene que ver con el orgullo, tiene que ver con el egocentrismo, tiene que ver con la autosuficiencia. Y había un predicador amigo que decía esta frase y me gusta mucho. Decía, el orgullo, la autosuficiencia, la altivez es como el mal aliento. Muchas veces tú no te das cuenta de que te huele mal el aliento, pero los que están alrededor tuyo sí se dan cuenta. La altivez es así. El orgullo. La gente se da cuenta cuando hay personas que son soberbias, son orgullosas, son altivas. Y quizá esa misma persona no se da cuenta de que es así. Proverbios 16:18, lo leo rápidamente, dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Es decir, un corazón que es altivo está destinado a caer. No te estoy hablando que sea mañana, no te estoy hablando que sea dentro de un mes, pero está destinado a caer. La Biblia nos dice que las personas altivas están destinadas a la perdición. La altivez es una actitud de orgullo excesivo que nos hace sentirnos autosuficientes y superiores a los demás. Y la altivez, hermano, algo que tiene es que expresa, quizás no con palabras, pero sí con hechos ciertas cosas. Y lo primero que quiero decirte es que la altivez expresa que esa persona es resistente a la corrección. La corrección siempre tiene que ver con la instrucción. La corrección tiene que ver con un propósito. Nosotros a veces pensamos que la corrección es un castigo. Cuando en la iglesia, por ejemplo, hay corrección, hay disciplina también, pensamos, ¡hala! Está castigado o estoy castigado. No, no, no. La corrección no tiene que ver con la destrucción, tiene que ver con un propósito, que es ajustar algo, enderezar algo, algo que no está yendo por el camino correcto, darle la forma correcta. Pero cuando hay altivez, la persona no quiere recibir la corrección. Somos y tenemos una lucha, ¿no?, con nuestro orgullo. Somos muchas veces orgullosos y a veces no nos gusta la corrección, pero la corrección nos ayuda a enderezarnos. Ahora, ¿por qué la corrección es importante en nuestra vida? Te voy a decir rápidamente algunos motivos. Mira, primero porque nosotros somos propensos a desviarnos y la corrección nos ayuda a enderezarnos por el propósito. La corrección nos ayuda a crecer espiritualmente. La corrección nos protege del pecado y de sus consecuencias. La corrección nos prepara para recibir bendiciones mayores. Hay un texto que es brutal, que dice que Dios al que ama, corrige, disciplina. Hay un propósito detrás de eso. Pero cuando una persona es altiva, cuando una persona cree que lo sabe todo, cree que es autosuficiente, dice, yo no tengo que corregir nada. A mí que nadie me corrija. ¿Cuántas veces hemos dicho eso, eh? No levantes tu mano, pero ¿cuántas veces hemos dicho eso? ¿Por qué me corrigen a mí si yo hago las cosas bien? Y no somos capaces de darnos cuenta de que la corrección muchas veces choca con nuestra altivez. Claro que a nadie le gusta que le corrijan, eso está claro. O hay alguien que le gusta. Muchas veces no nos gusta. O sí, ¿no? Pero muchas veces no nos gusta. Pero la corrección también nos hace evaluar cómo está nuestro corazón, nos hace calibrar
¿Cómo está nuestro corazón frente al orgullo, la altivez y todo este tipo de cosas que hablamos? Otra cosa que ocurre es que cuando hay altivez, creemos que no necesitamos a Dios, porque nos sentimos autosuficientes, sentimos que nosotros podemos. Cuando hay altivez, fíjate, también hay desprecio hacia los demás. ¿Sabéis qué le pasaba a esto? A los fariseos. La Biblia nos dice que los fariseos, yo creo que de las pocas personas que, o por lo menos la Biblia no muestra, sino Jesús fue el único que se metió con ellos, claro. Y les decía esta palabra, hipócrita. Y los fariseos miraban a la gente por encima del hombro y decían, esta gente no ayunan, esta gente no ora. Y Jesús les decía, vosotros sois una hipócrita. Esa gente se había llenado de altivez. Y cuando hay una persona con altivez, hay un menosprecio también hacia los demás. La altivez, fíjate, también nos lleva a justificar nuestros errores en lugar de arrepentirnos. ¿Cuántas veces, hermanos y hermanas, nos hemos justificado ante cosas que hemos hecho nosotros mal? ¿Eh? Yo lo he hecho y estoy seguro que tú también lo has hecho. Bueno, es que no es así, es que... Y le empezamos a dar vuelta al asunto por no reconocer que nosotros nos hemos equivocado. Y hay gente que es tan altiva que es capaz de trazar un plan totalmente, una historia totalmente diferente con tal de no reconocer que se ha equivocado. La altivez, hermano, es un peligro para nuestras vidas. Pero la altivez nos lleva a cerrar nuestros oídos. Y cuando digo esto de cerrar nuestros oídos, no es que Dios no hable, sino que nosotros no queremos escuchar lo que Dios quiere decirnos. Quiero que me acompañe a Zacarías capítulo 7, versículos 11 y 12. Zacarías capítulo 7, versículos 11 y 12. Fíjate lo que dice Dios aquí, o lo que dice el profeta más bien. Dice, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espada y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas. Primero, vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Cuando una persona se llena de altivez, lo que hace es cerrar sus oídos. No quiero escuchar. Y aunque se lo puedan decir una vez y otra vez, la persona cierra sus oídos y no quiere escuchar ni a los profetas en este caso, ni al Dios mismo. Y fíjate que algo curioso es que dice ese versículo que hemos leído, dice, esto generó gran enojo de parte del Señor. Tu altivez, mi altivez, el cerrar nuestros oídos a la palabra de Dios, a lo que Dios nos está queriendo decir, a la corrección del Señor, genera enojo de parte del Señor. Y como digo, no es que no escuchemos a Dios, no es que no oigamos la voz de Dios, es que no queremos escuchar a Dios. Por eso hay un texto que ahora vamos a ver en Hebreo, que dice el autor de Hebreo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Jesús también decía esta frase, el que tiene oídos para oír, oiga. No está diciendo que no lo han escuchado, está diciendo el que lo ha escuchado, y ahora sí hablaremos de eso, que lo ponga en práctica, que obedezca la palabra. Cuando yo me lleno de altivez, eso me lleva a cerrar mis oídos. Y cerrar mis oídos me lleva a tener un corazón endurecido. Un corazón endurecido, hermano, no ocurre de la noche a la mañana, sino que es algo que se va generando gradualmente. Y esto tiene que ver cuando empezamos a dejar de oír y de obedecer la palabra de Dios. Quiero que me acompañe a Hebreos capítulo 3, versículo 7. Ayer, mientras meditaba en todo esto, investigaba también e indagaba en este texto. Es un texto bonito. Hebreos capítulo 3, versículo 7. Y es un texto que el autor de Hebreos da a los judíos, pero también nos sirve a nosotros. Dice,
Hebreos 3:7 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Versículo 12 dice, mirad, hermano, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Mira, el autor de Hebreo, para hablar de este tema, les hace volver atrás y recordar ese momento en que Dios sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto. Y el autor de Hebreos le lleva a ese momento del desierto, donde, fíjate, ellos vieron milagros, vieron cómo Dios obró en todo lo que estaban viviendo de dolor con Faraón. Fueron al desierto y en el desierto ellos también vieron el poder de Dios. Pero lo curioso es esto, ellos se volvieron tan altivos que hasta dice la palabra que a veces no le hablaban a Moisés como el líder, sino que le hablaban como si fuera su esclavo, como si fuera su siervo. Y dice incluso, hay textos que dicen que Moisés hasta temía del pueblo. No se levantaban gente también en contra de Moisés. Y el punto aquí es que este pueblo se volvió duro en su corazón. Se volvió duro y de tal forma que dice que Dios les dijo, no entraréis a la tierra prometida. Y hubo una generación que, como bien sabes tú, no entró a la tierra prometida. Ahora, fíjate, ¿qué hace que el corazón del pueblo se endureciera? Versículo 9 nos revela algo. Dice, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. El pueblo, hermano, y esto te pasa a ti, esto me pasa a mí muchas veces, cuando nos endurecemos, cuando cerramos nuestro oído, cuando nos llenamos de altivez, porque olvidamos también lo que Dios ha hecho con nuestras vidas, de dónde Dios nos sacó, de dónde Dios nos libró, de dónde Dios nos ayudó. Oye, el pueblo estaba viviendo en una esclavitud fuerte y Dios los libera. Pero luego dice la palabra que endurecieron su corazón, de tal forma que ya no escuchaban. Y algo importante es que cuando hay un corazón endurecido, esa persona lo que hace es alejarse de Dios, se aleja de Dios. El corazón endurecido no tiene nada que ver, hermanos, con los sentimientos. Nosotros somos seres muy emocionales y a veces decimos, bueno, es que tengo el corazón endurecido porque no siento a Dios. Voy al culto y como que no siento lo mismo. Y no pasa nada. O sea, es importante que tú puedas sentir, porque como digo, somos seres emocionales que sentimos también. Podemos llorar, podemos alegrarnos. Todo eso está bien. Pero el corazón endurecido, escucha esto, ocurre cuando no obedecemos la palabra de Dios. Ahí es cuando nuestro corazón se endurece, porque nos estamos alejando de Dios, porque estamos cerrando nuestro oído a la voz de Dios, porque nos hemos llenado de altivez. Y claro, todo se vuelve un poco más frío. Orar se vuelve mucho más frío. Ir a la iglesia se vuelve mucho más frío. Leer la Biblia se vuelve mucho más frío. Y endurecer nuestro corazón nos lleva al pecado. Y fíjate que el versículo 13 es curioso, que habla del pecado de una forma muy curiosa. Dice, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El engaño del pecado. Y yo escuchaba algo sobre esto y me gustaba mucho. Fíjate, el engaño del pecado, te voy a decir algunas cosas. El pecado te engaña de tal forma que te convence que lo que hacemos no es pecado. Cuando nosotros nos llenamos de altivez, cuando cerramos nuestro oído, cuando endurecemos nuestro corazón, llegamos al pecado. Y el pecado lo primero que nos tienta esto, nos engaña al hecho de pensar que lo que hacemos no es pecado. Pero la cuestión también que hace es que no solamente nos dice esto no es pecado, sino nos dice esto es bueno. Lo que tú estás haciendo es bueno.
El pecado te convence no solo de que no es pecado, sino que está bien lo que hacemos. Inclusive lo justificamos como todos lo hacen, pues no es pecado, no está mal, perdón, no está mal. ¿Cuántas veces hemos dicho eso? Bueno, como todos lo hacen. Imagínate, ¿no? Hay una frase que dice, si todos estamos de acuerdo, el asesinato deja de ser asesinato. No, el asesinato sigue siendo asesinato. Aunque muchos se pongan de acuerdo a decir no pasa nada. Hay cosas que aunque muchos la practiquen y la hagan, no deja de ser pecado. Pero nosotros a veces nos engañamos con esto. Pensamos, bueno, como todo el mundo lo hace. Otro engaño del pecado es este, mira, que tú mismo puedes solucionar el pecado, tú solo. No necesitas a nadie, tú solo puedes solucionarlo. Fíjate que es interesante que en el versículo que hemos leído, versículo 13, ¿verdad? ¿Qué dice al principio? Dice, antes exhortaos los unos a los otros. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cada día. Exhortaos, alentaos, animaos, corregíos. Por eso es tan importante la vida de comunidad, la vida de iglesia. Porque nadie está exento de llenarse de altivez, nadie está exento de cerrar su oído, de endurecer su pecado, pero si hay gente a tu alrededor que te dice, ¡Ey! ¡Ey! ¡Que te estás yendo! Puedes enderezarte. Pero el engaño del pecado es pensar esto. Estoy en pecado, está ocurriendo algo en mi vida, esto tengo que solucionarlo yo solo. Y esto parece algo muy como que no va a pasar, pero realmente pasa en nuestras vidas. Y yo estoy seguro que tú lo has vivido, yo lo he vivido. El decir, bueno, yo mismo lo soluciono y te das cuenta de que te enredas y al final no eres capaz de salir de eso. Es como cuando una persona, por ejemplo, tiene problemas con el alcohol. No sé si tú has podido ver personas que tienen problemas con el alcohol. Bueno, ellos piensan que no, o es mentira. Y se toman una y otra y no, yo no tengo ningún problema. ¿Cuál es el punto cuando un alcohólico entra a un centro? ¿Sabes lo que le pide siempre el psicólogo y la psicóloga para entrar al centro? Que reconozca que tiene un problema. Porque ese es el punto de partida. Pero ¿qué hace el pecado? Nos engaña. No, tú puedes salir de esto. No, tú puedes. Y luego viene otra parte mucho peor, que es el hecho de decir el punto de nadie te va a perdonar. Dios no te va a perdonar. No vas a poder recibir perdón de esto que has hecho. Todo esto es un proceso que puede ocurrir en nuestras vidas. Y por mucho que tú pienses, a mí esto no me va a pasar, como ese muchacho del principio, podemos caer en esto. Llenarnos de altivez, cerrar nuestro oído, endurecer nuestro corazón y vivir una vida de pecado. Fíjate que voy a ir terminando con esto. Cuando el pueblo de Israel escucha esto me pareció increíble. Esto, el autor de Hebreo le escribe esto, se lo escribe a judíos. Ellos conocen el contexto. Conocen la historia del pueblo de Israel cuando salió del desierto. Y yo te hago una pregunta. Cuando el pueblo de Israel estuvo en esclavitud en Egipto, ¿a quién creéis que era a quien más odiaban? Cuando estaban en esclavitud. Se están chivando lo del primer culto, ¿eh? A Faraón. ¿Por qué? Porque Faraón era el que daba las instrucciones. Querían salir y decía, no. Dice la Biblia, por primera vez aparece este término, que el corazón de Faraón, ¿se qué? Se endureció. Y ahora aquí el autor de Hebreo vuelve a utilizar esta frase. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Sabes lo que le está haciendo, o veo yo aquí? El autor de Hebreo le está llevando a lo que nunca quisieron para sus vidas. A la persona que quizás más odiaron, que dijeron, nunca quiero tener relación con él, y se han convertido en lo que un día no quisieron para sus vidas. ¿Te das cuenta?
como el muchacho del principio. Yo no voy a hacer eso, yo no voy a pasar por eso. Pero al final acabó siendo lo que nunca quiso ser. Y tú y yo, hermano, que no somos perfectos, estamos muy acostumbrados, y perdonadme que lo diga así, a que lo que recibimos, decimos, bueno, esto no va conmigo. Y decimos esta frase. Seguramente le está bendiciendo a la persona que tengo a mi lado. Yo incluso te digo, honestamente, a veces estoy en un culto, alguien está predicando, y digo, wow, qué bien le va esta palabra a Jonathan. O qué bien le va esta palabra a Jesús. Y a veces el Espíritu Santo me habla y me dice, que esto es para ti, que esto es para ti. Y yo digo, ¿cómo que es para mí? Si yo no estoy así, si yo no estoy de esta forma, si no ha pasado esto. Pero empiezo a ver mi corazón, empiezo a ver mi actitud, empiezo a ver mi vida. Y me doy cuenta de que sí era para mí. Por eso, hermano, es fundamental que nosotros podamos calibrar nuestro corazón, ver si se está llenando de altivez, ver si se está haciendo una, un- una vida de orgullo, ver cómo está nuestro corazón frente a la palabra del Señor, ver si estamos cerrando el oído al consejo de Dios. Yo he tenido momentos en mi vida, hermano, donde he recibido consejos y obviamente o instrucciones o direcciones y hay cosas que honestamente no me gustan. No sé si te ha pasado a ti, pero a veces, por ejemplo, mi pastor me ha dicho, esto no. Y yo he dicho, ¿cómo que no? Y no me gusta cuando alguien me, ¡pum! Pero por otro lado, sí me gusta porque digo, ¿cómo está mi corazón frente a una corrección? ¿Cómo la tomo? ¿Cómo la acepto? ¿Cómo la recibo? Y eso ayuda a calibrar nuestro corazón, a ver si nos estamos llenando de altivez. Por eso dile al que tienes a tu lado, este mensaje no es para ti, este mensaje es para mí. Y quiero terminar con algo muy importante en todo esto. La actitud que nosotros tenemos que tener. Lamentaciones 3:4, si lo estás apuntando, seguramente lo estás apuntando en tu mente, ¿verdad? Lamentaciones 3:4, 40, perdón, 3:40. Fíjate lo que dice Lamentaciones. Esta es la parte que nos toca a nosotros. Dice, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos al Señor. Esa es la parte que te toca a ti y a mí. Analizar tu vida, ver tu condición, ver tu orgullo, mi altivez, buscar a Dios, volverme a Dios. Y ahora fíjate la parte que Dios hace. Ezequiel, ¿me lo pone? Dios hace esto. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de qué? De piedra. Y os daré un corazón de carne. Es Dios el que lo hace, hermano. Muchas veces tenemos esta cuestión de tengo que cambiar, tengo que cambiar. Y tú puedes intentar cambiar en tu fuerza, pero no vas a poder. Pero lo que dice la palabra es que tú tienes que examinar, analizar, ver tu vida, ver tu, calibrar tu corazón y entonces buscar a Dios, volverte al Señor y Él es el que va a producir ese corazón, va a ser cambiado de piedra a un corazón de carne. ¿Qué es un corazón de carne? Un corazón sensible. No solo sensible a Dios, sino también sensible a los demás, a mi entorno, a la realidad. ¿Qué ocurre?